Ahora vamos a ver la pesca durante el virreinato. Durante el virreinato no hay una gran cantidad de fuentes de información de cómo fue la pesca, pero sí se sabe que muchos de los pescadores que no quisieron someterse a los españoles porque era gente muy independiente, prácticamente se repartieron a lo largo de la costa y siguieron haciendo su actividad fuera del control de las autoridades españolas, porque a los agricultores sí los tenían controlados y los hacían trabajar y a pagar sus impuestos. En cambio, los pescadores que no les gustaba trabajar para los españoles se dispersaron por la costa y por tanto no hay mucha información, pero se sabe que continuaron trabajando. Aquí es importante mencionar dos o tres cosas. Primero, hubo un cambio de hábitos alimenticios porque los españoles introdujeron animales, frutos y semillas del viejo mundo, de modo que cambió la dieta de los habitantes de la costa. Luego hubo una incorporación de miembros de la sociedad española y los que vinieron eran de ciudades ribereñas que consumían mucho pescado y mariscos y por tanto trajeron sus costumbres y también trajeron sus artes de pesca para pescar dentro de la costa del Perú. Las caletas costeras que se transformaron en comerciales más importantes fueron Paita, Callao, Pisco, Islay y Arica. La demanda de pescado y las nuevas embarcaciones cambió totalmente en la zona de la costa del Perú. En este periodo se registró por primera vez la pesca y el gran consumo de bonito, del cual no había registros anteriormente de la pesca. Y esto se debe a que probablemente las embarcaciones un poco más grandes que pescaban en la costa se empezaron a alejar de la costa porque tenían más autonomía y empezaron a pescar otros peces. Y el bonito resultó siendo uno de los peces más importantes en la dieta en ese periodo. Según el cronista Bernabé Cobo, el Callao era el centro pesquero más importante. Poseía 30 chinchorros españoles y 50 balsas de indias que se internaban hasta 4 leguas para pescar, 25, 22 kilómetros más o menos, y regresaban poco antes del atardecer. De modo que en ese periodo sí hubo un cambio en la actividad pesquera. Diego de Córdoba menciona que en el Callao, desde las 4 de la tarde hasta la caída del sol, los barcos y balsas regresaban de la pesca local, pescaban en San Lorenzo, en Surco, en Pachacamac, en Huaura, en Chancay y en Ancón. Y ese pescado era traído a la capital. Y una de las calles más antiguas de Lima era la llamada La Pescadería, que quedaba al costado del Palacio de Gobierno, donde hubo una primera tienda de venta de pescado. Ahora, lo que yo les mencionaba era que los trastornos ecológicos y demográficos que trajo la conquista afectaron mucho la actividad pesquera. Retrocedió un poco el desarrollo conseguido por las comunidades nativas, se dejaron de fabricar las embarcaciones artesanales y la actividad se limitó a la recolección de mariscos en la desembocadura de los ríos, camarones principalmente, en las peñas, cangrejos y pesca de toyo, pejerrey y cojinoa que abundaban en la zona muy cercana a la playa. Hacia fines del siglo XVI, algunos españoles intentaron desarrollar una pesca de altura alejada de la costa para romper el monopolio de la pesca que tenían los indígenas y que imponían precios a los consumidores de la ciudad. Y no solamente hubo pesca, hubo acuicultura, algo que mucha gente no conoce. Un caso muy interesante, a raíz de un juicio que le hizo un español a un cacique, era la práctica durante la colonia de la acuicultura de lisas en las lagunas de los humedales. Los humedales de Villa, por ejemplo, en Chorrillos, tenían acuicultura de lisa. Y era una acuicultura muy sencilla, sino que cuando subía la marea, se metía el agua a las lagunas y entraba la lisa. Y ellos cerraban la laguna, le daban de comer, ni siquiera le daban de comer, sino que las lisas comían lo que había ahí hasta que engordaban y después las sacaban para venderlas en el mercado. De modo que había una acuicultura muy, muy primitiva. En la costa, la agricultura coexistió con las comunidades de pescadores, pero a diferencia de los tiempos prehispánicos, la pesca no fue una actividad que fue alentada por el gobierno español o por el virreinato, sino fue un refugio de los campesinos indígenas que lo defendieron muy, muy celosamente. Y hubo una ocupación tolerada, pero a costa de una existencia a veces muy silenciosa de los pescadores en la costa. La pesca no solamente desempeñó una función económica, sino también fue sustento de la cultura indígena de la costa. Y ellos siempre querían vivir separados, fuera del control de los españoles. Inclusive hasta 1830, el viajero suizo Schudi
registra que en pocos pueblos los indios han evitado tan cuidadosamente toda mezcla con gente que no sea de su raza, como por ejemplo en el caso de Chilca. Y eso es algo que María Rostorovsky lo menciona desde antes de la época de los españoles, que los indígenas que eran pescadores tenían una posición muy alta en la estructura social y no se mezclaban con nadie, solamente con los pescadores. Ahora, es interesante saber que cuando empieza la colonia, algunos pescadores indígenas cambiaron su actividad utilizando sus embarcaciones como las balsas de cuero en Chile y las balsas de totora en el Callao. En el Callao también hubieron balsas de totora para dedicarse al transporte de mercadería desde los barcos fondeados en las playas y muelles de carga. Ustedes se pueden imaginar que los barcos llegaban al Callao, no había muelle, tenían que desembarcar en la playa y para hacerlo tenían que hacer en embarcaciones menores. Entonces los pescadores eran los que se acercaban a los barcos y transportaban la mercadería. Y muchos de ellos dejaron de ser pescadores y se convirtieron en transportistas, llevando materiales a la playa o a los molones cuando construyeron molones. Esta imagen, por ejemplo, es de Chile, cuando en Huasco los que estaban pescando con pieles de lobo llevaban el mineral desde la costa hasta las embarcaciones y podía llevar hasta 600 kilos por cada embarcación. En el caso del Callao, hay registros bien interesantes de una caleta de pescadores que se llamaba Pitipiti. Esta caleta, como ven ustedes aquí a la mano izquierda, estaba en la margen izquierda del río Rímac y era una caleta de pescadores, pero con el tiempo, conforme fue creciendo el Callao y se convirtió en un puerto importante, se convirtieron también en transportistas. Y hay un registro que ustedes lo pueden ver acá a la mano derecha, lo voy a poner un poquito más grande para que se vea. Este es un dibujo de los pocos que hay de cómo era el Callao con las embarcaciones fondeadas. Y acá ven las balsas de totora que están transportando materiales hacia la playa. De modo que muchos de estos pescadores dejaron de pescar y se dedicaron a el transporte.